Bernardo Estamateas. Él se expresó, maravillados por Cristo. Capítulo 6, lección 2. Mi tiempo de comunión con Dios es el mejor momento del día. Cada cosa nos empuja a ser iguales al Hijo, y Dios lo envió a la tierra para mostrarnos el modelo de lo que Él espera de nosotros. Porque todo lo que Dios esperaba del Hijo, lo espera de nosotros. Dios Padre envió a Jesús al mundo. Dios nos envía a nosotros al mundo. El Hijo dio su vida. Nosotros tenemos que dar la vida. Jesús les lavó los pies a sus discípulos y les dijo: ejemplo os he dado. Nosotros tenemos que servir como el Hijo. Todo lo que Dios espera es revelarnos al Hijo para que el Hijo crezca y vos y yo seamos iguales al Hijo y el Hijo se exprese al mundo. Hagamos todo lo que Él hizo. Cristo no fracasó. Vos no vas a fracasar tampoco. Cristo no se derrumbó. Vos no te vas a derrumbar. Cristo no se desesperó. Vos no vas a desesperarte. Porque el plan de Dios es revelarte al Hijo para hacerte como el Hijo, para que el Hijo salga de vos y se exprese. Por eso a Jesús se lo llamaba el Hijo único, el unigénito, pero cuando Cristo resucitó, se lo llamó el primogénito. Cuando Cristo resucitó, se sumergió en el Espíritu. Ahora es el primero, el primogénito, y los demás somos segundogénitos, tercerogénitos, cuartogénitos, etc. El mundo está lleno de hijos, por eso nos llamamos hijos de Dios. Entonces, volvamos al ejemplo del divorcio. Cuando le preguntaron su opinión, Jesús les respondió: ustedes leyeron que Dios los creó varón y mujer, serán una sola carne, y lo que Dios unió. Entonces, ¿por qué en la ley de Moisés había carta de divorcio? Es verdad, por la dureza del corazón del ser humano, pero al principio no era así. ¿Tenés miedo? En el principio no había miedo. ¿Tenés desánimo? En el principio no había desánimo. Vos y yo estamos llamados a volver al principio. Ya no tengo vergüenza. En el principio no había vergüenza. Sí, es verdad que en el mundo hay miedo, culpa, dolor, pobreza, pero vos y yo vamos a volver al principio. Y en el principio no era así. Dios creó a Adán para que fuera una copia del Hijo. Adán hablaba y los animales escuchaban al Hijo. Adán caminaba y la tierra veía al Hijo. Dios le dijo a Adán: quiero que se multipliquen, porque quiero llenar la tierra de mis hijos y que todos sean imagen de mi Hijo Jesucristo. El Hijo Jesús vino al mundo para darnos el modelo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ese modelo no es de una película, sino el de un Cristo glorioso. El Cristo del Apocalipsis es el que vio a Adán. Él caminaba con un Cristo glorioso. Cuando Dios, Hijo, se hizo hombre, se desvistió de su gloria y tomó forma humana, sin dejar de ser Dios. Se desvistió, y cuando estaba yendo a la cruz, le dijo a Dios: Padre, ahora voy a ir a la cruz, pero después de que resucite, dame la gloria que tuve al principio. Volver al principio. En el principio no era así. Vos y yo no tenemos que vivir en derrota, tenemos que vivir en el principio. El Hijo nos reviste y nos hace iguales a Él, pero no es por esfuerzo. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive el Hijo en mí, y lo que antes vivía en la carne, en el esfuerzo, ahora lo vivo en Cristo que vive en mí. Continuaron increpándolo a Jesús. ¿Por qué en Levítico y Números Moisés dice que se dé carta de divorcio? Y el Señor les respondió que era por la dureza que había en sus corazones. Todo lo que afecte tu espíritu te aleja del principio.
Todo lo que endurezca tu corazón te aleja del principio. Todo lo que ensucie tu corazón te aleja del principio. Todo lo que no perdones, los resentimientos, las broncas, te alejan del principio. Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, y su corazón, su espíritu, se fue ensuciando y haciéndose cada vez más duro. Cada día el enemigo colocaba pequeñas durezas en nuestro corazón, y lentamente nos vamos endureciendo. Así es como nos alejamos del principio. Por eso Salomón escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si todos los días perdonás, si todos los días tenés hambre del Señor, si todos los días lo buscás con todo tu corazón, vas a vivir en el principio. En el principio hay victoria. En el principio, Adán caminaba y lo que él hablaba era la voz de Dios. En el principio, sobre toda cosa guardada. No permitas que nada te contamine. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, decía Pablo. No permitas que pasen 24 horas estando enojado. No dejes que nada te endurezca. Perdoná, soltá, bendecí. Busca al Señor. Volvé al principio. En el principio había una sola voz, la voz de Dios. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios dijo. Una voz. Sabremos si estamos en el principio cuando solo escuchemos una voz, la voz del Señor. No es la voz de las noticias, ni la voz de tus amigos, ni la voz de la serpiente, ni la voz de descalificación de tus seres queridos. Es una sola voz. En el principio solo estaba la voz de Dios. Si la única voz que te viste, que te cubre, es la voz de Dios, estás funcionando en el principio. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque estaban cubiertos por la voz de Dios, por la gloria. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Pero luego apareció otra voz, la voz de la serpiente. Si ustedes comen de este árbol, serán como Dios. Adán y Eva escucharon la segunda voz, y ésta los sacó del principio. Terminaron desnudos, en pecado y con un corazón endurecido. El accionar de ellos trajo todos los males que vemos hasta el día de hoy. Entraron la muerte, la enfermedad, la división, los cataclismos. Caín mató a Abel solo porque se salieron del principio. Porque en el principio solo había una voz. Adán y Eva se salieron del principio porque oyeron otra voz. Satanás entró con una sola arma, su voz. Habló y les mostró otra voz. De modo que ahora había dos voces en el paraíso. Pero después de esa segunda voz, Adán expresó: estoy desnudo. Y ya había tres voces. Eva dijo: tengo miedo. 4 voces. Adán sugirió: pongámonos una hoja de higuera. 5 voces. Y a partir de ese día hasta el día de hoy, el mundo está lleno de voces. Pero vos y yo volvemos al principio. Preguntas para compartir. Todo lo que nos endurece el corazón nos aleja del principio. ¿Qué te enoja mucho y debes dejar en la cruz? Leemos en la Biblia que en el principio Dios dijo. ¿Alguna vez sentiste que Dios te dijo algo? ¿Te gustaría compartirlo? Satanás tiene una sola arma, su voz. ¿Cómo te das cuenta de que es él quien te está hablando?